Bien, jóvenes, continuamos. Vamos a iniciar el modelo más importante en esta área, bueno, en este curso de riesgo, ¿no? Que es el modelo de pérdidas agregadas, que va a ser un modelo que intentará combinar la parte de frecuencias de reclamaciones con montos de reclamación. Dice, en el ejemplo anterior mencionamos que las variables involucradas tienen una distribución compuesta. Sí, dijimos que había una distribución de una Bernoulli con la distribución propia de los montos de reclamación, pero no dijimos nada más, ¿no? Ahora introduciremos uno de los modelos más importantes en la teoría del riesgo que requiere de una distribución compuesta de las variables que lo determinan. Introducción, dice. Las pérdidas que tiene una compañía aseguradora pueden surgir de manera individual o colectiva. O sea, se puede cubrir un riesgo individual, una póliza individual, un riesgo colectivo con una póliza de grupo o colectiva. Dependiendo del tipo de seguro que se contrate, por este motivo hay que poner especial atención al rol que desempeñan las características de cada uno de ellos en las pérdidas que contraiga una empresa o una compañía de seguros. Los modelos que determinan el monto total que devenga una compañía por la acumulación de los riesgos individuales de su portafolio de asegurados son el modelo individual, ¿eh? Y el modelo colectivo. Recuerden que ya dijimos que yo puedo tener una cobertura individual que reclame más de una vez en el periodo, que tendría entonces el aspecto de una cobertura colectiva. ¿Sí? Típico, como ya hemos mencionado más de una vez, el típico de gastos médicos mayores. Típicamente gastos médicos mayores se puede reclamar varias veces en el periodo de cobertura, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces eso haría que yo, único sujeto, generara, ¿sí?, varias reclamaciones como si de alguna forma fuera un seguro colectivo. El seguro colectivo típico, pues ese sí es, tengo un montón de gente, ya dijimos que ustedes deben de pertenecer a un seguro colectivo de la UNAM, ¿no? O deben de estar involucrados por ahí. Entonces, modelo individual primero y luego modelo colectivo. El modelo individual generalmente se centra en el modelo de vida. Dijimos que íbamos a ver muchos modelos no vida, pero el modelo individual tiene mucho que ver con el modelo de vida, pero bueno, lo vamos a ver de todas maneras. Dice, supongamos que tenemos un portafolio de N pólizas individuales de seguros vigentes, digamos, por un año, ¿no? Se AQJ la probabilidad que el Jésimo asegurado efectúe exactamente una reclamación en el periodo. Nótese que QJ tiene un índice J que le corresponde al individuo J. ¿Eso qué quiere decir? Pues que muy probablemente en este modelo individual tengamos sujetos no idénticamente distribuidos, ¿no? Recuerden que esta QJ se da esencialmente en la parte de seguros a través de lo que se llama tarificación. Nada más que, jóvenes, ¿alguien de ustedes sabe cómo se tarifica en el modelo individual? ¿Cuál es la característica usual para asignar primas diferenciadas en el modelo individual? En el modelo de vida individual. ¿Sí? ¿Alguien sabe? No me suena. Pues la típica tarificación que se hace en el modelo individual es la edad de los sujetos, ¿no? Pues eso es como casi una constante de que las primas van a variar en relación usualmente a la edad de los sujetos. O sea, lo único que pasa es que efectivamente estos sujetos son no idénticamente distribuidos y tendrán una probabilidad de riesgo y eventualmente una prima a pagar por la característica usual de la edad o el grupo de edad más que la edad, el grupo de edad al cual estén asignados, ¿no? Dice.
Sea QJ la probabilidad que el J-ésimo asegurado efectúe exactamente una reclamación en el periodo, lo que implica entonces que PJ más QJ es 1, que significa que no puede haber más de una reclamación de cada asegurado, que es típico de un seguro de vida, ¿no? Salvo que sea del universo Marvel y pueda volver a nacer o revivir, pues no. Dice, por ejemplo, contratos para seguros de vida donde se cubre a un número de personas N con diferentes coberturas de acuerdo a las categorías que se establecen para su grupo, ¿no? En este caso, los individuos tienen distintas probabilidades de pérdida, como de presentar la falla en este caso, sujetas a sus características personales o cualquier otra condición que exista y se determine en el contrato. Y si supongamos un portafolio de N pólizas, una por individuo con vigencia por un periodo de tiempo establecido, QJ es la probabilidad que el J-ésimo asegurado efectúe exactamente una reclamación durante el periodo. Ya dijimos que solamente puede reclamar una vez. Y PJ igual a 1 menos QJ, que no haga ninguna reclamación en el periodo. Por supuesto, entonces, esta variable aleatoria es, por supuesto, la variable de reclamación es una Bernoulli, que asigna valores 1 y 0 a estos eventos. 1, si reclamó, 0, no reclamó. Obviamente la probabilidad de reclamación de cada sujeto es QJ y denotaremos esta variable Bernoulli con RJ simplemente para ser congruentes con el área, no porque tenga alguna particularidad RJ. Una vez que la J-ésima póliza efectúe una reclamación, su impacto, obviamente, impacto medido monetariamente, se verá reflejado en el monto que la compañía aseguradora debe de asumir. Y si sumamos todos, entonces tenemos una suma agregada, ¿no? Sea BJ mayor que 0, independiente de RJ, el monto de reclamación de la J-ésima póliza. Quiere decir que el monto de reclamación no está relacionado con la probabilidad que ustedes reclamen. Eso quién sabe si sea, ¿no? A lo mejor si alguien tiene un monto muy grande dirá, pues yo me suicido o hago que el riesgo aumente o no sé. Pero aquí estamos suponiendo que eso no va a ocurrir, que somos honestos. Entonces decimos que RJ es independiente de BJ. Entonces BJ es el monto de reclamación de la J-ésima póliza. Por lo tanto, el monto de la J-ésima póliza queda definido por XJ es BJ, lo que le paguemos, si el sujeto reclama, si realmente le ocurrió el evento y ocurre con probabilidad QJ. Es 0, no hubo reclamaciones. Si RJ Bernoulli es 0 y ocurre con probabilidad 1 menos J. Jóvenes, en un seguro de vida estándar, donde hay un único monto de reclamación, BJ es una variable aleatoria degenerada, que toma el valor 0,1 con, que toma el monto BJ con probabilidad 1, si ocurrió, si realmente lo pagamos, y 0 en cualquier otro caso. Entonces dice el monto total por reclamaciones o monto agregado, que es exactamente lo que nos compete a nosotros, que debe asumir la compañía aseguradora por el concepto de reclamaciones de sus asegurados por todo. En el modelo individual está dado por la variable aleatoria S, que sería la suma de las XJ, que se pueden escribir. Esta XJ se puede escribir como la suma desde que J igual a 1 hasta N, que es el número de asegurados totales, de BJ entre RJ. Obsérvese que este valor N aquí arriba es fijo. Claramente esta es una suma de variables aleatorias, no pasa nada, ¿no? La podríamos caracterizar como un modelo para esas sumas si es que esta suma genera un modelo conocido, y si no, pues tendremos que hacer alguna cosa
extraña para caracterizarla. Este modelo también se conoce también como el modelo de pérdidas agregadas. ¿Por qué? Pues porque estas son las pérdidas y agregadas en este caso querría decir pues, sumadas por todos los sujetos que eventualmente reclamaron. El nombre de modelo individual se debe a que se supone que se conoce cada probabilidad individual de reclamaciones, ¿sí? Y eventualmente pues, los montos de reclamaciones asociados a cada individuo, por eso recibe el nombre de modelo individual. Una posible desventaja es que se presupone que el número de asegurados en la cartera se mantiene constante, no es aleatorio, ¿no? Durante todo el periodo de vigencia del seguro. Entonces, el objetivo en estos modelos sería caracterizar ese, ¿sí? O sea, si ese es lo que finalmente paga la compañía de seguros o quien se esté haciendo cargo de las reclamaciones, ¿sí? Y si ese denota la suma de todas las reclamaciones que hicieron todos los individuos que están ahí considerados en la cobertura, bueno, pues ese sería el objetivo. El objetivo entonces sería caracterízame ese. Desde el punto de vista estadístico, pues caracterízamela de una manera que me sea muy común para mí. Dame la función de densidad de S, para que encuentre probabilidades, dame la función de distribución de S, dame la media, la varianza, en el caso de nosotros de seguro, pues dame el VAR y el T-VAR de S, para que yo tenga elementos en la toma de decisiones y pueda ver cómo se comporta el riesgo traducido en varos, en dinero, de el riesgo que estoy cubriendo, ¿no? Con este póliza, con este seguro. Dice, supongamos que cada variable aleatoria XJ tiene asociado una distribución, una función de distribución XJ. Ojo, jóvenes, el índice sigue diciendo lo mismo. O sea, estos individuos pueden ser no idénticamente distribuidos claramente. Entonces, la función de distribución de S queda en términos de las convoluciones, ¿no? De la suma de estos sujetos. Bueno, esta cosa que están ustedes viendo aquí, jóvenes, para algunos modelos horrorosos, seguramente lo vieron en probabilidad 2. Y aquellos que tengan un poquito de memoria, se acordarán que encontrar la función de densidad o la función de distribución de una convolución, de una suma de variables aleatorias, era una verdadera locura, ¿no? Había que identificar áreas, había que integrar de quién sabe dónde a quién sabe dónde, y era monstruosamente complicado. Y eso seguramente lo hicieron en algún ejemplito con 2 variables. Ahora asuman que tienen n variables no idénticamente distribuidas probablemente, y que quieren encontrar la convolución de esas cosas. Olvídenlo. Salvo que todos sean. No, pues no, porque si son no idénticamente distribuidos, quiere decir que los modelos son distintos. Y eso entonces sería una locura. Claramente encontrar analíticamente la función de distribución de S suena punto menos que imposible, si se acuerdan un poquito de cómo caracterizaron la suma o cómo encontraron la suma, la convolución de 2 o 3 variables. Eso es una locura. Entonces esto no parece que sea un problema simple de resolver analíticamente. No sabemos si hay otra alternativa, pero así como que encontrar la función de distribución de la convolución no parece en absoluto un problema simple. Dice, el cálculo de convoluciones no es en general una tarea fácil, por lo que requerimos alternativas para estudiar esta variable aleatoria. ¿Sí? Si no la puedo estudiar caracterizándola como la suma, que es lo que es,
¿no? Pues necesito alguna alternativa que me ayude a caracterizarla, que no pase probablemente por caracterizar esa convolución. Denotemos por G de beta J a la función de distribución de beta J. Ya dijimos que si beta J es el monto típico de pago de un modelo típico de vida, esta G de beta J, como este beta J es solo un pago, que es el monto con el cual yo contraté mi seguro de vida, ¿no? El monto a pagar cuando ocurre el percance. Entonces esta G de beta J es una función de distribución degenerada que asignaría probabilidad 1 al único valor que eventualmente cobrarán sus deudos y probabilidad 0 a cualquier otro valor porque así está definida. Entonces algunas de las características de esta variable se enuncian en la siguiente proposición. Entonces, no sé si voy a poder caracterizar esa suma que corresponde a la variable aleatoria S. Pero lo que dice aquí es que puedo caracterizar su media, quedaría escrita así, ¿no? Una vez que yo tenga el modelo para BJ, esperanza de beta J la calcularía con el modelo. Si BJ es este monto, que es un monto fijo, entonces la esperanza de BJ es BJ, porque sería la esperanza de un valor, ¿no? QJ sería la probabilidad que el individuo J me reclame y me reclamará este monto esperado. Y obviamente voy a sumar sobre todos los individuos porque esa es S. La varianza de S quedaría así. Ahorita vamos a demostrar esas proposiciones. Esta varianza de S queda así porque recuerden que QJ es una Bernoulli. La varianza de beta J. Si beta J es un único valor, una cobertura de seguros de vida estándar, esta varianza por supuesto es 0. Y esa esperanza al cuadrado sería beta J cuadrada, ¿no? QJ sería la probabilidad que el individuo J me reclame y PJ sería la probabilidad que el individuo J no me reclame. La función de distribución de XJ sería así, una combinación, ¿no? Si X es mayor que 0 y 0 si X es menor que 0. La función generadora de momentos de XJ sería 1 menos QJ por la función generadora de momentos de beta J. Esto es porque QJ es Bernoulli y esta sería la función generadora de momentos, ¿no? De esta única, bueno, esta beta J, BJ, que pues, ya dijimos que si es única, entonces tiene ciertas características particulares. Y finalmente, la función generadora de momentos de todo S, dado que asumimos que los sujetos son independientes que no idénticamente distribuidos, debería ser el producto sobre todos los sujetos de la función generadora de momentos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si ven esa proposición, jóvenes, podrán ver fácilmente que esta proposición no me da ni la distribución de S ni la densidad de S, ¿no? O sea, me da cosas alrededor de S como la media, la varianza. Esta no me interesa mucho porque esta es la de X y yo no quiero caracterizar X. Y me da la función generadora de momentos de S. Claro, para esta necesito estas, pero... Entonces, respecto a S, esta proposición no me dice elementos que nosotros utilizamos de manera típica para dar información sobre una variable aleatoria, como es la densidad, la distribución, ¿no? Me da la media, la varianza y la función generadora de momentos de S. Ya dijimos que era difícil caracterizar S como la convolución, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo no es algo que nos debería de sorprender. Demostremos la proposición. La 1, ¿no? Pues, ¿quién es la esperanza de S? Pues, por definición, sería la suma desde que J igual a 1 hasta N de la esperanza de XJ, ¿sí?
me vale gorro si las XJ son o no independientes, esto es cierto, pero la XJ la escribimos como este producto de dos variables aleatorias, que entonces sería la suma desde que J igual a 1 hasta N de la esperanza de estos. Recuerden que estas son independientes. Pues la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, ¿no? Pueden hacer esa demostración si quieren, tomando que la covarianza de dos variables aleatorias que son independientes es 0 y de ahí despejan y sale de volada. Por independencia de estas cosas, entonces sería la suma desde que J igual a 1 hasta N de la esperanza de BJ por la esperanza de RJ. ¿Ya? La esperanza de RJ es, recuerden que RJ es una Bernoulli. La esperanza de la Bernoulli es justamente el parámetro que en este caso se llama QJ por la esperanza de BJ. Esta esperanza de BJ tendrá un rostro propio en el momento en que ustedes me digan cuál es la distribución asociada a BJ, ¿no? Si no me lo dicen, pues no puedo saber concretamente cómo se escribe esa esperanza. Pero eso era lo que teníamos que demostrar, ¿no? Ya está. Primera, ya está. Segunda, para la varianza, entonces, la varianza de BJ-RJ, que sería la varianza de XJ, es, por definición de varianza, sería el segundo momento de las variables menos el primer momento al cuadrado. Ninguna bronca, ¿no? Esta RJ sigue siendo una variable aleatoria Bernoulli. Si ustedes hacen el cálculo, el segundo momento de una Bernoulli sigue siendo QJ, o el parámetro de interés. Entonces me quedaría QJ por la esperanza de beta J cuadrada. Esta, pues la acabamos de calcular, ¿no? Esta sería la esperanza de RJ al cuadrado, que sería QJ al cuadrado, y esta sería la esperanza de cuadrada de BJ, ¿no? Recordemos, jóvenes, que el segundo momento de una variable aleatoria se puede escribir como la varianza de la variable aleatoria más el primer momento al cuadrado, ¿sí? Eso es algo que ustedes ya saben. La varianza de una variable X es la esperanza de X cuadrada menos la esperanza de X, todo eso al cuadrado. De ahí despejan el segundo momento y les queda que esta es la relación. Aquí me queda menos QJ al cuadrado por esperanza de cuadrada de BJ y no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Luego, metemos QJ, me quedaría QJ por BJ, por la varianza de BJ, perdón, junto este, ¿sí? Con este. Entonces aquí me quedaría QJ por la esperanza cuadrada de beta J menos QJ al cuadrado por la esperanza cuadrada de beta J. De beta J. Factorizamos la esperanza cuadrada y me queda QJ menos QJ al cuadrado. Aquí factorizamos QJ y me queda QJ por 1 menos QJ, pero ya sé que 1 menos QJ es PJ. Y entonces terminamos, ¿no? La varianza de BJ-RJ es QJ por la varianza de BJ más PJ-QJ por la esperanza cuadrada de beta J, que era exactamente el segundo punto que queríamos demostrar. Seguimos. Tercer punto. Bueno, por lo que, meto la sumatoria ya para terminar. Y nos queda que la varianza de beta J es la varianza de estas cosas por independencia de estos sujetos. Si no, tendríamos que meter la covarianza. Y eso me queda, pues cada uno de estos quedó así, y entonces esa es la suma sobre cada uno de estos respecto a J. Bien, tercer punto. Entonces, tomemos... Para toda x mayor que 0, podemos, la función de distribución de xj se define así. xj es esta variable, sería la probabilidad de que bj-rj sea menor o igual que x. Voy a condicionar al espacio completo, jóvenes. ¿Sí? Voy a condicionar al total.
Y entonces esto sería la probabilidad de que beta J RJ sea menor que X, por ejemplo, dado que RJ es 0, ¿sí? Por la probabilidad de que RJ sea 0, más la misma condicionamiento, la probabilidad de que BJ por RJ sea menor que X, dado que RJ es 1, por la probabilidad de que RJ sea 1. Bueno, pero si RJ es 0, jóvenes, pues este producto es 0. Entonces sería la probabilidad de que X, lo leo de aquí para acá, sea mayor o igual que 0, dado que RJ es, bueno, ya no dado, sino ya evaluamos en RJ igual a 0, por la probabilidad de que RJ sea 0. ¿Sí? Entonces me queda así. Esto sería, si RJ es 1, esto sería la probabilidad que BJ sea menor o igual que X, dado que RJ es 1, por la probabilidad que RJ sea 1. ¿Cuánto vale esta probabilidad, jóvenes? 0. ¿Cómo será? Ah, no, perdón. 1. Porque 1 pusimos es la parado probabilidad decimal. de que X sea mayor que 0, vale 1, por PJ. Esta es la función de distribución de la variable aleatoria asociada a BJ, que dijimos que se llama G de BJ. Entonces sería la función de distribución de BJ evaluada en X por QJ. Ese es nuestro tercer resultado, ¿no? Bien. Ahí está. BJ la ponemos como 1 menos QJ y ya terminamos, ¿no? Bien. El cuarto resultado, la función generadora de momentos de XJ en T, sería la esperanza de E a la TXJ. XJ se sigue escribiendo como BJ por RJ. Voy con esta esperanza, voy a hacer lo mismito que hicimos aquí arriba. Condicionar a los dos valores posibles de la variable aleatoria RJ Bernoulli. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que esta esperanza la puedo dividir en la esperanza de T BJRJ, dado que RJ es igual a 0, por la probabilidad que RJ sea 0, más la esperanza del TBJRJ, dado que RJ es igual a 1, por la probabilidad que RJ es igual a 1. Evalúo aquí, jóvenes. Si RJ es 0, esta es la esperanza de E a la 0, que es 1, por la probabilidad que RJ sea 0. Evalúo en RJ igual a 1. Tengo la esperanza de T a la BJ, por la probabilidad que RJ sea igual a 1, pero esta esperanza, jóvenes, es la función generadora de momentos de la variable aleatoria BJ, ¿no? Entonces, por BJ igual a 1, que dijimos que es QJ. Y ahí está. ¿Sí? Ya está. Ahora, el resultado 5 es simplemente sumar sobre las XJ que se asumen son independientes, ¿no? Entonces, en el 5 sería MST, que sería la esperanza de E a la T por la suma de las XJ, sería la esperanza de T por la suma de J igual a 1 hasta N de BJRJ, ¿sí? Pero esa esperanza dijimos que es la función generadora de momentos de BJ evaluada en T, ¿sí? Y pues es lo que acabamos de encontrar aquí, que finalmente terminó por ser este, y por independencia, porque estas son independientes, entonces esta esperanza resulta ser el producto de la función generadora de momentos de cada una de ellas, que dijimos que se escribe así. ¿Sí? Pues ya está. Reitero, jóvenes, no tengo ni la densidad de S ni la distribución de S. Es decir, este resultado puede ser interesante, pero en términos de lo que nosotros hacemos comúnmente con una variable aleatoria, que es calcular probabilidades con ello, pues no, ¿no? O sea, si alguien me cuestionara, diría, a ver, maestro, yo tengo esta cartera de seguros y me encantaría saber
¿Cuál es la probabilidad de que mis pérdidas agregadas sobrepasen tal valor? Con estos elementos de aquí le diría, chala, pues todavía no sé, ¿no? Y me diría, ¿por qué? Pues porque no tengo ni la densidad ni la distribución. Pues eso que me pides, no. Si el cuate me preguntara, a ver, mijito, pues calcúlame el VAR de esta cartera, ¿no? Le tendría que decir, chin, ¿sabes qué? El VAR es la probabilidad de que la variable aleatoria sobrepase tal valor, ¿sí? Y ese VAR es el VAR 95, quiere decir que esa probabilidad sería de 0.05. ¿Qué crees? Pues como no tengo la densidad ni tengo la distribución, todavía no te la puedo dar. Entonces, muy lógico, el cuate muy enojado con C me diría, carajo, pues entonces, ¿qué demonios me puedes dar? Le diría yo, mira, te puedo dar la media. Te puedo dar la varianza y te puedo dar la función generadora de momentos. Y eso me sirve, pues quién sabe. Pero eso es lo que tengo hasta ahorita, ni modo. Encontrar la distribución de S por lo general es complicada, por tal motivo no se utilizan las combinaciones como una alternativa para obtenerlas, salvo jóvenes que la densidad ahí subyacente o el modelo subyacente fuera cerrado ante convoluciones. En ese caso sería algo que podríamos utilizar. Si no es cerrado ante convoluciones, olvídenlo, no se puede. Para lidiar con esta situación se han desarrollado métodos esencialmente de aproximación numérica que proporcionan esta distribución de las pérdidas agregadas en un modelo individual. Eso sí lo podemos hacer, jóvenes, ¿no? Es decir, bueno, el modelo individual es intratable analíticamente, no puedo encontrar la distribución de la combinación, por supuesto no puedo encontrar la densidad, pero sí podemos hacer una aproximación numérica sensata, ¿no? Y ya está, con eso, entre comillas, nos conformamos. El modelo colectivo. Dice, este modelo presenta las pérdidas agregadas como una suma aleatoria. Ojo, la enorme diferencia. En un modelo colectivo, como tengo mis coberturas colectivas, yo no voy a saber cuántas van a ser las reclamaciones de ese modelo. En el modelo individual dijimos que N, el número de sujetos, si es un seguro de vida típico, es fijo. Ahí sí sé. El número de reclamaciones máximas son N. En un modelo colectivo no tengo ni idea. Porque a lo mejor una cobertura tuvo 3 reclamaciones, otra tuvo 7, otra tuvo 11, otra tuvo 25, no tengo ni idea. Entonces, en este caso, ese límite superior es aleatorio y eso cambia totalmente la perspectiva de análisis, ¿no? Dice, este modelo presenta las pérdidas agregadas como una suma aleatoria de variables aleatorias, donde n es la variable aleatoria del número de reclamaciones realizadas, x1, x2 hasta xn son las variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que presentan los montos de cada reclamación. Entonces, la especificación formal de este modelo es la siguiente. Sea XJ la reclamación de pago realizada por el J-ésimo asegurado y sea N el número aleatorio de reclamaciones. Al total o agregado de reclamaciones, S, X1 más X2 más XN, donde N es aleatorio, es igual a la suma desde que J es igual a 1 hasta N de las XJ, con S igual a 0. Cuando N es igual a 0, se le conoce como modelo agregado de reclamaciones o modelo colectivo de riesgos o el modelo compuesto de frecuencias. ¿De acuerdo? Pues la única diferencia esencial es el número de reclamaciones es una variable aleatoria. Entonces, los supuestos para que este modelo opere son los siguientes. Condicional a un número fijo observado de reclamaciones, las variables aleatorias x1, x2 hasta xn son I y D. ¿Eh? Es decir, esta n igual a n chiquita estos son en una aplicación, en una realización particular,
es el número de reclamaciones que realmente observaste. Nuevamente, condicional a n igual a n, la distribución común de las xn no depende de n. Esta no me preocupa, esta podría ser preocupante. La distribución de n no depende de ninguna manera de los valores de las x. Suena bien, suena lógico. Tenemos entonces n es la frecuencia de reclamaciones o número de reclamaciones y las x representan la severidad de las reclamaciones o los montos de reclamaciones. Ajá. Por lo tanto, S tiene una distribución compuesta, ¿no? S estaría una distribución compuesta que dependería de la distribución que nosotros asociemos a n y, por supuesto, de la distribución que asociemos a x. ¿No? Entonces, la cuestión central es encontrar la distribución de S otra vez. El objetivo es encontrar la distribución que mejor ajuste a S. Lo haremos a partir de ajustar ambas partes de este modelo. Una distribución para n, la frecuencia de reclamaciones, y una distribución para las x. ¿Sí? Entonces, nosotros ya habíamos hecho el trabajo de ajustar, incluso hicimos un ejemplito, para las x. Bueno, ahora nuestro trabajo se duplica porque hay que encontrar también un modelo para el número de reclamaciones de cada una de nuestras pólizas y eventualmente para el total, ¿no? Entonces digo, úchala. Todo va a tener que modelar tanto montos de reclamaciones como frecuencias de reclamaciones. Obviamente, montos lo trataré de hacer a través de un modelo para una variable continua y frecuencia a través de un modelo para una variable discreta. Es decir, en este modelo colectivo se combinan dos modelos, uno continuo y otro discreto. Por lo que frecuencia y severidad se modelarán por separado, pues representan muchas ventajas, entre las que están, dice, debido a que el número esperado de reclamaciones se ve afectado por el número de pólizas que se vayan asegurando y se irá actualizando basado en datos anteriores, el hecho de tener por separado la frecuencia es más práctico para ir modificando datos, ¿no? Es decir, cada que tengamos más asegurados, pues podemos rehacer, volver a ajustar el modelo de frecuencias y tener el modelo actualizado. El efecto de factores como la inflación que se ven reflejados en las pérdidas de la compañía, por lo que identificarlos en los montos agregados puede ser complicado, y si analizamos la frecuencia y la severidad por separado resulta más sencillo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que factores que afecten a este monto agregado son más fáciles de introducir si tengo un modelo para la frecuencia y otro para la severidad, y ahí los meto. Y luego simplemente hago la composición de esos nuevos modelos. El impacto de deducibles, coaseguros y límite de póliza, igual, modificaciones, se estudia de manera más sencilla tanto en las distribuciones de severidad como en la frecuencia. Esto ya lo hicimos, jóvenes, ¿no? Ya vimos, sobre todo en esta, acabamos de ver hace una clase cómo se modificaba a través de la presencia de un deducible. Bueno, se puede ver cómo se modifica a través de la presencia de cualquiera de las otras cosas, ¿no? Si modelamos o si alteramos el modelo de frecuencias a través de estas cosas y el modelo de severidad a través de estas cosas y luego hacemos la composición, tenemos el modelo agregado que contemplaría todas estas características modificadoras de la variable aleatoria original. Debido a la forma de la distribución de S, debido a que la forma de la distribución de S depende de las distribuciones de X y N, al conocer cada una de ellas servirá para ajustar mejores distribuciones de S. Por ejemplo, dice, si la cola de la distribución de X es más pesada en comparación de la de N, la forma de la cola que tendrán las pérdidas agregadas, es decir, S,
será determinada por la severidad, pesará más la parte continua que por la parte discreta. Entonces, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Dice, los pasos a seguir para hallar la distribución más adecuada para el modelo propuesto de S son desarrollar, ajustar un modelo para la frecuencia. Un modelo esencialmente discreto. Pues ajustar, estimar parámetros, probar bondad de ajuste con este modelo discreto. 2. Ahora me fijo en los montos de reclamación individuales. ¿Sí? Todos juntos. Como los sujetos son idénticamente distribuidos, los puedo juntar, no tengo ninguna bronca. Desarrollar un modelo para la distribución común de las pérdidas XJ basados en los datos. Este es exactamente igual a lo que hicimos al inicio del curso. Tengo mis datos, ¿sí? Trato de ajustar un modelo para una variable continua de todos los que propusimos. Usando estos dos modelos, combinar, hacer los cálculos para encontrar la distribución de S. Ese sería el objetivo. Funciones de distribución y densidad de S. La función de distribución de S está dada por una mugrosa convolución, jóvenes. La función de distribución de S sería la probabilidad de que S sea menor o igual que X, que sería la suma sobre la parte discreta, desde que n igual a 0 hasta infinito de T subíndice n, sería la probabilidad de tener exactamente n reclamaciones, con n este recorrido, por la probabilidad de que S sea menor o igual que X, por supuesto, dado que la variable aleatoria n, que es el número de reclamaciones, es n chiquita. ¿Sí? Eso sería P subíndice n, por si lo leo de corrido suena muy feo. Y esta sería la convolución. Y digo, voy a decirlo en francés, digo, merde. Pues si esa era una bronca, ¿no? La bronca era que no era nada fácil caracterizar o encontrar el modelo analítico de la convolución. Y aparece aquí, ¿no? Obviamente estas probabilidades van a ser las probabilidades dadas por el modelo discreto. Obviamente aquí está metida la convolución del modelo continuo, ¿sí? Que ajustamos para nuestros montos de reclamación. Este, por supuesto, es el modelo que ajustamos para nuestra frecuencia de reclamación. Pero esto me mata, ¿no? Y digo, chale, con f de x, la probabilidad de que x sea menor o igual que x, la función de distribución común de las x es p subíndice n, la probabilidad de que la variable aleatoria n, frecuencia de reclamación sea n, y f estrellita x, x, la convolución de las n variables aleatorias, y se puede calcular de forma recursiva así. F estrellita de x en 0 es 0 si x es menor que 0 y es 1 si x es mayor o igual que 0, es decir, es una función degenerada en 0. Y fx estrellita k, la késima convolución, se escribe de una forma recursiva como f estrellita, f de x en k menos 1, evaluada en x menos y, por la derivada de la función de distribución. Si la función de distribución existe y la derivada existe, entonces esa cosa ustedes la conocen como la función de densidad de x evaluada en y esto para k igual a 1, la primera convolución, que sería la suma de dos variables, k igual a 2, que sería la suma de tres variables, y así sucesivamente. Entonces lo veo y digo, ¡ah, qué horror!, ¿no? O sea, no tengo unas características interesantes como para encontrar la distribución de S, y si no tengo la distribución de S, por supuesto, tampoco seguramente voy a tener la función de densidad de S, ¿no? Su función de densidad está dada por una situación similar a la función de distribución, ¿no? ¿Sí? Tengo la función de densidad de S sería la probabilidad de que S valga X, que sería la suma desde que n igual a 0 hasta infinito de
la probabilidad de que n grandota valga n por otra convolución, pero ahora una convolución de densidades, no de distribuciones, ¿no? Y digo, óchala, pues mismo argumento, ¿no? Cuyo cálculo recursivo es similar al cálculo con la distribución, ¿no? Puedo calcular recursivamente la densidad, sí, a través de la densidad anterior evaluada en x menos y, ahora sí por la función de densidad x, entonces asumo que la función de densidad existe. Recuerden, jóvenes, que lo que siempre existe es la función de distribución. La función de densidad no necesariamente existe. Cuyo cálculo recursivo es igual. Si x es discreta con probabilidades 0, 1 y 2, las respectivas convoluciones, ¿no? Es decir, si x es discreta, quiere decir si en lugar de tener montos continuos, por ejemplo, hicimos una tablita, como habíamos dicho que es común en el área, y por intervalitos de montos hemos calculado el monto medio, por ejemplo, la mediana, ¿sí? Y evaluado el número de montos que cayeron en ese intervalo de la tablita, pues entonces tenemos que tanto la variable aleatoria de conteo, obviamente es discreta, pero x también es discreta, entonces esta convolución, en lugar de tener este integral, pues debería tener una sumatoria, ¿no? La función generada de probabilidades de S es... ya no, esto lo desarrollamos después. Entonces, jóvenes, hemos empezado a caracterizar S con la enorme bronca de que no podemos caracterizar fácilmente ni su distribución ni su densidad. Entonces, da respuestas del estilo: ¿cuál es la probabilidad de que el monto total de reclamación de un seguro sobrepase en quién sabe qué, o esté en una región quién sabe qué, o me puedas dar el VAR y el T-VAR? Pues son simplemente en este momento cuestiones que no podemos resolver. Tendremos que irnos aproximando a dar una respuesta en términos de la densidad y la distribución de S, aproximada, asintótica, numérica, a lo mejor meter en un proceso numérico estas formas recursivas, no lo sé. Pero en este momento todavía no estamos en posibilidad de responder las grandes preguntas que seguramente nos van a hacer si queremos caracterizar algún monto agregado de alguna cobertura de seguros. Jóvenes, entonces, esto lo vamos a seguir desarrollando el próximo lunes. Mil gracias por su atención. ¿Sí? ¿Qué van a gritar mañana, jóvenes? ¿Cómo se grita mañana? ¿Nadie va a gritar? Digan algo. Exprésense en las redes sociales. No, pero ¿cómo se grita? Nomás díganme qué van a gritar. Salud. Salud. ¿Cómo salud? Viva México y otra cosa, ¿no? No, así se tiene que gritar. ¿Se van a poner bien briagos o no? Como si Dios quiere. Pues si el presupuesto alcanza, ¿cuál si Dios quiere? Muy bien, jóvenes. Chido puentesazo de fiestas patrias y los veo el próximo lunes. Mil gracias por su atención.